En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Ciertamente la palabra del Señor es viva y produce vida. Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús, al hablar de la naturaleza de su palabra, dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que bienvenidos para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Lucas. Estamos en el verso 40 y voy a leerles la cura de la mujer de flujo de sangre y cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. Cuando volvió Jesús, verso 40 del capítulo 8, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, era el encargado de la sinagoga, el que tenía la autoridad, el que administraba la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo porque había una gran mortandad en aquella época, porque la medicina estaba en cierne. Más bien mucha gente padecía, mucho de los médicos. La medicina era inadecuada en muchos casos. Y estaba muriendo, no había quien la sanase. Era un hombre principal de la sinagoga con recursos para buscar médicos y medicina, pero se estaba muriendo. Así que, como se estaba muriendo, y mientras el Señor accedió a ir a la casa de Jairo, la multitud le oprimía. Era gran multitud que iba tras de Jesús. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. En Mateo 9:18 se dice que había padecido mucho de los médicos. Nadie la había podido sanar. Y ella también era parte de la multitud que seguía a Jesús, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había podido quedar oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Oyendo Jesús
respondió y le dijo, no tema, cree solamente y serás salva. Estas fueron las palabras de Jesús. Así que Jesús iba en camino a la casa de Jairo para sanar o para liberar, porque dijo, se está muriendo. Todavía no había muerto, pero estaba agonizando la niña de 12 años. Jairo era un hombre religioso. Era el principal de la sinagoga, un hombre importante. Un hombre que creía en Dios. Un hombre que era conocedor de las Sagradas Escrituras. Era el hombre que escuchaba a todos los maestros que eran invitados a la sinagoga a enseñar y predicar la palabra de Dios. Él había oído hablar de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas y predicaciones, de su vida especial, impecable. Él sabía que Jesús podía sanar su hija y salvarla. Y en ese aprieto y en esa prueba y en esa condición tan difícil, solicitó de Jesús que por favor salvara o sanara a su hija. Entonces fue a la casa de Jairo. Y el Señor siempre andaba rodeado de una multitud de personas. Unos le seguían para observar, los curiosos. Otros le seguían porque querían escuchar la palabra, porque siempre el Señor predicaba la palabra, no solamente hacía milagros y sanidades, principalmente él era el maestro que enseñaba. Otros era porque de verdad tenían necesidades y por eso le seguían. Aquí vemos a una mujer que pertenece a ese grupo de los necesitados. Durante años había padecido flujo de sangre. Esta era una enfermedad que tenía implicaciones religiosas, porque una mujer que tenía flujo de sangre era reputada o tenida como una mujer inmunda. Las mujeres que tenían el flujo de sangre acostumbrado, lo que nosotros llamamos la regla, también en esa época entraban en la categoría de una persona inmunda. Hasta tenían que hacer una ceremonia religiosa para poder ser limpia. Entonces usted puede ver que esta mujer nunca había entrado a una sinagoga o a un templo a causa de su enfermedad. O por lo menos no había entrado desde que padeció de flujo de sangre. Había acudido a los médicos y todo el dinero que tenía lo había gastado en los médicos y los médicos no habían podido sanarla. Había padecido mucho de los médicos porque probablemente los médicos utilizaban métodos dolorosos e ineficaces. Eso siempre ha sido así en toda época. No obstante, hoy en día que ha avanzado la ciencia médica, aún hay enfermedades incurables. Y las personas que tienen esas enfermedades incurables son sometidas a formas y métodos de curación que más bien hacen sufrir a la persona enferma y precipitan más rápido su muerte. Así va a ser siempre, por causa de que el hombre es incapaz de curar todas las enfermedades. El hombre no puede vencer la muerte, porque es una sentencia divina.
del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Lo que es muy seguro, pero muy seguro, en la vida del ser humano es la enfermedad que concluye con la muerte. Así que ella no había podido ser sanada, pero era una mujer que tenía fe. Era una mujer que sí sabía que Jesucristo era un enviado de Dios, que sí sabía ciertamente que Jesús era el Hijo de David, el ungido de Jehová, el Hijo de Dios. Y ella seguía a Jesús en medio de la multitud. Probablemente no tenía mucha fuerza física por la enfermedad que la había debilitado por años. Quizás por años tenía anemia, por cuanto ella tenía flujo de sangre. Entonces ella a lo mejor hizo varios esfuerzos por tocar a Jesús y no podía a causa de la multitud, pero perseveró, hermanos. Ella siguió a Jesús, perseveró. ¿Cuántos intentos hizo por tocar a Jesús? Y no podía a causa de la multitud que la oprimía, que la echaba fuera, que la rechazaba. Pero perseveró y dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. ¡Qué fe! Tremenda fe. Era una mujer de mucha fe. Tenía la convicción, tenía la seguridad de que ciertamente tocando a Jesús iba a ser sana. Y extendió su mano y al fin pudo tocar el manto de Jesús. Y como tenía fe, y como el Espíritu Santo es omnisciente y es Dios, entonces el Espíritu Santo fluyó con su poder y sanó a la mujer. Y Jesús sintió que poder había salido de él. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro respondió, Señor, todo el mundo te toca. Todo el mundo te aprieta porque habían personas que se lanzaban sobre Jesús para tocarlo y eran sanados. Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado de una manera especial. He sentido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer temblando no pudo quedar ya más oculta y confesó la razón por la cual ella había tocado a Jesús y cómo ella sintió que la fuente, el vientre de ella había quedado sano y había cesado el flujo de sangre. Aquí tenemos varias lecciones. Todos nosotros los cristianos oramos a Dios. Y oramos a Dios principalmente cuando tenemos grandes necesidades, pruebas y enfermedades. Pero de esta mujer podemos aprender algunos principios, algunas cosas que tenemos que hacer para ser sanados. Primero, dejar de poner la mirada en los hombres. Ella ya estaba convencida de que nadie podía sanarla. Había gastado toda su fortuna. Había ido a los mejores médicos. Y nadie había podido sanarla. Se había sometido a diferentes métodos, muy dolorosos. Y sin embargo, se había empeorado. Así que se acercó a Jesús. Y se acercó a Jesús con fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios galardona y recompensa a la persona que con fe se acerca a Él.
Eso está escrito en Hebreos y ese es un principio. Si usted y yo vamos a orar para ser sanados o para pedir cualquier cosa, debemos de hacerlo con fe. Porque sin fe, las Escrituras dicen que es imposible agradar a Dios. La virtud de esta mujer, el mérito de esta mujer simplemente fue creer en Cristo. Si le toco, seré sana. Eso era todo. Y el Señor sabía que la fe de esta mujer era una fe fuerte, singular, era mucha fe, y que no podía quedar oculto ese milagro que ella había recibido. Por eso el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Ella dio testimonio del milagro. Ella habló y expresó la razón por la cual le había tocado. Y ella dio testimonio a esa multitud de personas cómo el poder de Dios había fluido en ella para sanarla. Ella perseveró en la fe. Ella a lo mejor hizo varios intentos para tocar al Señor y acercarse. Estaba debilitada, muy debilitada. ¿Se imagina usted, hermano y hermana, cuánto le costó acercarse al Señor? Y recibió el milagro del Señor. Y el Señor le dijo esta palabra. El Señor le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. No dejes de creer, afirma tu fe, has recibido este milagro. Persevera en la fe y serás salva. Y esta mujer fue no solamente sanada de su enfermedad física, sino sanada de las consecuencias de su pecado, porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. No solamente te ha salvado de la enfermedad, sino de tus pecados. Muchos vinieron a Jesús para ser salvos de sus enfermedades y fueron ciertamente salvos de su enfermedad, pero también recibieron el perdón de sus pecados. La lección aquí para nosotros es la fe. La fe es lo fundamental para poder recibir algo de Dios. La fe es la mano del que ora. La fe recibe de Dios la dádiva. La fe se extiende para recibir la gracia salvadora y perdonadora de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sigamos el ejemplo de esta mujer, perseveremos en la fe. Tengamos fe, plena convicción, que si tocamos el borde de su manto, nosotros seremos liberados, sanados, perdonados, porque la fe es el vínculo que nos une a Dios, es el canal por el cual recibimos de Dios respuesta a nuestras oraciones. Aquí la gran lección es la fe. Y la lección es aquí también que el hombre es impotente para sanar ciertas enfermedades. Y aunque el hombre y la medicina sane ciertas enfermedades, hay otras que no las sanará. Porque se cumplirá la sentencia de que del polvo somos y al polvo vamos a retornar. Solo Jesucristo puede hacer aquello que el hombre no puede. Él nos pregunta a nosotros, ¿hay alguna cosa difícil para mí? La respuesta obvia a esta pregunta que nos plantea el Señor es, no, Señor, para ti no hay nada difícil.
Tú eres el Dios omnipotente y misericordioso, que te compadeces de nosotros, y tú eres el Dios que tienes cuidado de nosotros, de tu pueblo, que sana nuestras dolencias, que perdona nuestros pecados, que libras nuestra vida de la muerte y del peligro, que sacias de bien nuestra boca, que nos coronas de favores y de misericordias. Todo esto lo recibimos de la mano de Dios cuando nosotros tenemos fe, como la fe de esta mujer que padecía flujo de sangre. Dios le bendiga. Oremos con fe. No dudemos nada, porque el que tiene fe y no duda, recibe de Dios su gracia, su misericordia y su socorro. Hasta mañana. Dios le guarde y le bendiga. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.